Bienvenidos a la U en su casa, este espacio gran colombiano en el que nos sentimos realmente como en casa, porque nada más bonito que visitar una institución de educación superior que tiene pues todos estos pilares éticos, humanos y por supuesto de formación para todos los estudiantes, para todos los jóvenes que ven este espacio, invitarlos desde ya que formen parte de esta familia y a visitar www.ugc.edu.co. Ahí encuentran toda la información sobre los programas académicos, todo lo que encuentran en la Universidad de la Gran Colombia, que es una maravillosa institución. Hoy estamos justamente en la Facultad de Ingenierías, esto es aquí en el sector de Chapinero, y estamos en la parte superior, en el edificio, en la parte de arriba del edificio, donde hay un busto de nuestro fundador Julio César García, para hablar hoy de un tema muy interesante por el que él luchó, por el que él estuvo siempre vigente y estuvo pendiente siempre también, y es el tema de la mujer. Para hablar de esto nos acompaña nada más y nada menos que la decana de la Facultad de Ingenierías, la ingeniera Marta Cecilia García. Bienvenida a la U en su casa, ingeniero. Gracias, Maggi, por la invitación. Es para mí un placer, primero que todo, recibirlos aquí en su casa y segundo, pues tener la oportunidad de hablar de un tema tan importante como es la mujer en los estudios superiores. Es un tema importantísimo porque hoy la mujer, pues sabemos de antemano que ocupa importantes lugares, pues no solamente a nivel laboral y directivo, en muchas partes, en muchas empresas, pero también a nivel académico, la mujer ha tenido que luchar muchísimo. Y Julio César García, el fundador de la Universidad de la Gran Colombia, es una persona que pensó en la mujer, pensó en las posibilidades que puedan tener las mujeres, en el liderazgo que tiene la mujer, porque las mujeres todas llevamos algo de líder por dentro, tenemos que liderar cosas en casa y muchas más, pero antes era mucho más arraigado ese tema social, ¿no, ingeniera? Usted que está hoy en un cargo también directivo, lo sabe. Lo vio también en su familia, porque es familiar, por supuesto, de nuestro fundador, pero hablemos un poco de cómo eran esas posibilidades que tenían las mujeres antes, cómo era ese entorno en el que vivían. Pues mira, primero que todo yo creo que tenemos que trasladarnos un poquito hacia los años 20. Julio César García terminó sus estudios profesionales en 1918 y él estudió en el Colegio del Rosario y luego se trasladó, pues regresó a Medellín. Cuando alguien supo que estaba allá, lo invitaron a dictar clases de historia en la Universidad de Antioquia. Pero al mismo tiempo, por esa misma época, las damas de la Cruz Roja lo invitaron a que les dictara algunas conferencias de historia. Yo pienso que en ese momento era una necesidad grande la que existía en la sociedad, digámoslo así, femenina, un deseo enorme de educarse. ¿Por qué? Porque en los 20, por ejemplo, la mujer no tenía más alternativas si quería ser una intelectual, por ejemplo, no tenía más alternativas sino o irse de monja o quedarse solterona para ser maestra, básicamente eso. O la tercera alternativa ya era casarse, pero al casarse tenía muchas más restricciones que si se iba de monja o si se quedaba soltera. Dependía mucho más de su esposo también, de los permisos que le diera la sociedad. Exactamente. Y más allá de leer un libro, no podía ser mucho más intelectualmente, ¿cierto? No, pues es que inclusive la misma iglesia decía que a la mujer no se le podía educar porque entonces iba a destinar el tiempo a lecturas que no eran apropiadas para la mujer. Entonces eso nomás ya las cohibía muchísimo de desarrollarse intelectualmente. Pero al mismo tiempo pienso que como Julio César García, primero que todo viajó 3 años por todo el departamento de Antioquia haciendo su tesis doctoral para los estudios que estaba haciendo en la Universidad del Rosario, que se titula Historia de la Instrucción Pública en Antioquia. Él tuvo muchísimas oportunidades de interactuar con instructoras, institutoras y aquellas maestras que realmente se habían venido superando ellas mismas. Entonces eso por un lado, pues yo diría que le abrió los ojos, además de que en su propia casa la costumbre era o que se quedaban solteronas para ser profesoras o se iban de monjas.
En su propia casa él tenía cuatro hermanas, dos se fueron de religiosas salesianas, las otras dos se casaron. Tuvo una hija también que se fue de salesiana y tuvo sobrinas. En una misma casa hay 4 religiosas, 3 salesianas y una teresita. Entonces fíjate que en la familia de él estaba ya en ese proceso de cómo hacer para salir de ese, yo diría que esa cárcel en que estaba sometida la mujer en su tiempo, porque inclusive para ser profesora en una institución de primaria o de bachillerato, los contratos eran absolutamente restrictivos. Por ejemplo, eran hasta irrisorios, diría sí, yo, claro, porque habían unas normas muy extrañas, muy curiosas, ¿no? Sí, exacto, no podían viajar en un carro con otra persona que no fuera sino el hermano o el papá, no se podían encontrar con ningún muchacho, no podían tener novio, no podían tomarse un vino, no podían, o sea, las restricciones eran exactamente iguales a las de las monjas. La falda, por ejemplo, no podía ser más alta de 5 centímetros arriba del tobillo. Entonces, básicamente lo que estaban, esas solteronas de la época eran, sí, eran como monjas. Y ni que hablar de tomarse algo, poder salir, temas sociales, estaban muy, muy restringidos. Y ¿no? mira, Todo por esto. ejemplo, que las cuñadas de Julio César García, ellas todas fueron maestras. Por ese lado no hubo religiosas, pero todas se fueron de maestras porque también necesitaban desarrollarse intelectualmente y estaban pues, cohibidas a hacerlo. Esa era la opción. Esa era la única opción que tenían en su época. Y bueno, y ese reto de incluir a la educación superior a las mujeres dentro de la educación superior ingeniera, ¿por qué se le ocurrió y cómo lo empezó a hacer? Digamos, cómo empezó a desarrollar esa posibilidad de que la mujer tuviera ese espacio en la educación, en formarse profesionalmente. Mira, yo pienso, pues, primero que todo era una necesidad. Segundo, por esa misma necesidad, cuando Julio César García empezó a dictar clases de historia en la Universidad de Antioquia, lo invitaban los colegios femeninos a dictar clases de historia también, lo invitaban las damas de San Vicente de Paúl para que les dictara conferencias de historia. Y Julio César García se dedicó a buscar datos interesantes para ellas, de cómo había sido a lo largo de la historia la mujer en el poder. Esas conferencias inclusive él nunca las publicó, porque es que si las hubiera publicado el señor arzobispo de Medellín con absoluta seguridad lo habría excomulgado, como lo hizo con varios profesores de la Universidad de Antioquia. Las conferencias las conferencias fueron publicadas por la Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia, en 1995. Vamos a ir a una pausa, ingeniera, porque este tema está muy interesante. Queremos seguir conociendo cómo fue ese proceso, cómo fue pues, esa incursión de la mujer en el tema de educación superior, porque hay mucho que contar y mucho de lo que sentirnos orgullosos. Vamos a ir a una pausa aquí en la U en su casa, ya regresamos. Estamos de regreso a la U en su casa, este espacio para conocer más a fondo la Universidad de la Gran Colombia. Estamos con la ingeniera Marta Cecilia García, decana de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de la Gran Colombia, y estamos hablando hoy de un tema bien interesante que a mí me encanta y por supuesto a las dos nos gusta y a todas las mujeres que nos están viendo, y es el tema de la incursión de la mujer en el tema de educación superior. Julio César García, el fundador de la universidad, hizo una gran labor para tratar de lograr ese sueño y nos estaba contando, ingeniera, cómo fue esto después de esas conferencias a las que asistió. Pues mira, a raíz de esas conferencias a él se le ocurrió acercarse a la Asamblea Departamental de Antioquia con el fin de que se creara una escuela de enfermeras. En ese momento las enfermeras aprendían del oficio al lado de los médicos, pero no tenían ninguna formación, digamos, formal. Dicen que él inclusive cuando necesitaba sacar proyectos adelante hasta se hacía político, y él se hizo político en esa oportunidad. Él estuvo en la Asamblea Departamental como diputado, y estando allí con otros, digamos, amigos
pasaron la propuesta de crear la Facultad de Enfermería. Sin embargo, en esa ocasión no llegaron a feliz término porque obtuvieron una votación de 14 votos negativos y 7 positivos. O sea, ese fue un intento grande, pero que en su momento tal vez no lo era, entonces resultó fallido. Exacto. En el 20 a él lo nombraron director del periódico El Colombiano. Entonces, como él aprovechaba toda oportunidad, lo que hizo fue crear los Jueves de las Damas. El periódico El Colombiano tenía 8 páginas, pero las 2 páginas centrales del cuadernillo del periódico estaba dedicado los jueves a Jueves de las Damas. ¿Qué pasaba en ese periódico los jueves? Pues institutoras, profesoras, maestras de reconocimiento, de alto reconocimiento en el departamento de Antioquia y del exterior, inclusive se publicaban en esa página central poesías de Gabriela Mistral. Ah, wow. Había unos artículos muy interesantes, todos mostrando esa realidad que estaban viviendo y esa necesidad. Ahora, los viernes estaba, la página central era de pedagogía, entonces pues era otra oportunidad que tenían de continuar expresando sus ideas de pedagogía. Entonces se hablaba de la pedagogía de María Montessori, de la escuela activa y otras que en su momento estaban en boga. Y había mujeres ilustres en ese momento, muchísimas, destacadísimas, sí, para poder trabajar en torno a estas ideas, ¿no? Inclusive María Cano, claro. Había gente que tenía sus propias luchas y encontraron un sitio donde poder expresarse. Claro, qué bonito. Esa década yo diría que fue muy favorable para la mujer. Y empezó Julio César García como a ser reconocido por esa labor que estaba desempeñando en pro de la parte intelectual y el desarrollo intelectual de la mujer. Y además que algo muy interesante que me parece del fundador de Julio César García es eso, de romper un poco esa brecha, ir incluso en contra de lo que ya se venía en la época, en contra de los hombres de la época y darle ese espacio a la mujer, abrirle camino. Pero fueron 18 años de lucha, ¿no? Para poder lograr algo concreto. ¿Cómo fue este proceso? Correcto, mira, a principios de los 30 a él lo nombraron director de instrucción pública en Antioquia. Y ese sí fue el momento ideal. Cumbre. Porque al ser director de instrucción pública en Antioquia, era presidente del Consejo Superior de la Universidad. El rector en su momento pasó a ser rector un sacerdote de apellido Sierra, que era antes el decano de la Facultad de Dentistería, porque se llamaba Dentistería lo que hoy conocemos como odontología. En ese proceso, como ellos eran muy amigos, porque pues ambos trabajaban en la universidad como profesores, decidieron abrirle las puertas a la mujer en la Facultad de Odontología o de Dentistería. ¿Por qué? Pues estaríamos preguntándonos. Yo creo, muy en el fondo, que esta profesión era muy apta para la mujer poderse desarrollar profesionalmente y al mismo tiempo estar desempeñando las labores del hogar y estar cuidando de los hijos. Bueno, ¿y por qué cuidando los hijos? Pues mira que como yo crecí en Medellín y esto tenía como escena Medellín, la mayoría de las casas en su época, cuando uno entraba, tenían un cuarto a un lado y la sala al otro lado. Ese cuarto unas personas pues lo utilizaban como estudio, otros lo utilizaban como la habitación de los huéspedes, sí, pero otros también lo usaban como oficina. Entonces, ¿qué cosa más buena que en ese momento que montar el consultorio en ese espacio? Entonces, la mujer estaba en su casa atendiendo la crianza de los hijos, pero al mismo tiempo también se estaba desarrollando profesionalmente. Claro. Entonces, pienso yo que en este segundo paso de abrirle las puertas de la universidad a la mujer a través de la Facultad de Dentistería fue excelente. Y de paso, resulta que las primeras
niñas que recibieron a estudiar odontología, ellas no llegaron con el bachillerato porque el bachillerato no existía. Hubo primero mujeres en la universidad graduándose como profesionales que niñas graduándose como bachilleres. Imagínese, increíble. Además que algo que me llama también la atención es que usted lo acaba de decir, ingeniera, y es que la mujer no solo tiene que desempeñar su papel de mamá, sino que hay mujeres que no tienen el tiempo, hoy en día pasa mucho, no tienen el tiempo para hacerlo durante el día, en la parte diurna, sino que los toca en el tema nocturno y con sus bebés, y a veces es un poquito complicado, y la Universidad de la Gran Colombia también ha tenido en cuenta eso, y por eso también hay jornada nocturna para ellas. Sí, mira, te cuento que esta historia la encontré precisamente en el año 87, cuando yo estaba haciendo una investigación. Yo estaba estudiando universitología en Ascún con el padre Alfonso Borrero Cabal, que era el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades. Fueron 3 años de estudio que culminaban con una tesis. Entonces yo dije, me voy a ir por el lado de la educación nocturna, voy a investigar todos los orígenes de por qué la educación nocturna, cómo surgió esto de que la Gran Colombia fuera o tuviera programas como en el caso de ingeniería, que no era, decían que ingeniería no se podía estudiar de noche. Sí. Y cuando empecé a investigar y a leer muchísimo, siguiéndole los pasos a Julio César García, me encontré con esta hermosa historia. Qué maravilloso, además que es una historia que es larga de contar y tiene muchas anécdotas y también testimonios interesantes, y vamos a conocer también un poco de esos logros que han tenido las mujeres a lo largo, pues, de estos últimos años, de este último siglo, con el tema de la formación en educación superior y cómo han logrado grandes cosas. Pero eso lo vamos a saber, ingeniera, al regreso de esta pausa aquí en La U en su casa. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en La U en su casa, bueno, en este espacio gran colombiano. Hablamos hoy sobre el papel de la mujer y su incursión en el tema de educación superior, y lo estamos haciendo de la mano de la ingeniera Marta Cecilia García, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Gran Colombia. Estábamos hablando, ingeniera, en el bloque anterior de esa lucha, 18 años de lucha para que la mujer pueda tener ese espacio. Pero no todo fue color de rosa, al final hubo también obstáculos, ¿no?, para poder lograr eso. Claro, mira, en el año 32 logró, con otros amigos por supuesto, que la Universidad de Antioquia permitiera que la mujer ingresara a la universidad. En el año 32, cuando ya estas niñas estaban allá iniciando sus estudios, que inclusive te cuento que era tal la intervención del señor arzobispo de Medellín, que cuando supo que había niñas estudiando en la universidad, obligó a la universidad de que un día estudiaban los hombres y al otro día las mujeres, y se seguían turnando de esa manera. Para separarlos. Exactamente. Cuando salió el acuerdo 30, en la asamblea departamental, de que ya las niñas podían obtener o podían estudiar regularmente en la universidad, el señor arzobispo inmediatamente mandó una carta a la asamblea departamental, que salió publicada en la primera página de los diarios de la ciudad, y llegó por supuesto la carta a la asamblea que se reunía ese día. Pues al alterar el orden del día y leer la carta del señor arzobispo de Medellín, me acuerdo leer que salió un diputado de la calle y dice: señores, si el día de ayer, cuando yo di mi aprobación para que las niñas pudieran ingresar a la universidad, yo hubiera sabido que estaba atentando contra Dios, contra la moral y las buenas costumbres, me habría abstenido de votar. Entonces, inmediatamente otros diputados pues hicieron lo mismo. Conclusión, sale el acuerdo siguiente, donde dice que la mujer podrá ingresar a la universidad, a la Universidad de Antioquia, pero no obtener el título. Entonces, no, por Dios, ¿qué es eso? ¿Y el título era el pecado, queda? El título era el pecado. Entonces, después hubo hacia el año 35 hubo un poco de revueltas estudiantiles, ya otras niñas en Santander y en el Cauca, en Popayán, estaban solicitándole al gobierno central de que por favor permitiera que la mujer ingresara a los estudios superiores. Entonces Julio César García se vino a Bogotá
inclusive hablar con el ministro de Educación, no solamente de las revueltas estudiantiles que estaban exigiendo una reforma a los estudios, sino también la necesidad de que estas niñas pudieran obtener el título universitario. Pero, conclusión, el señor ministro de Educación no quiso escuchar sus razones. Encontré una entrevista como hacia julio del año 35, es casi toda una página en la parte de atrás de un periódico, no recuerdo en este momento el nombre, pero le preguntan a Julio César García: doctor García, ¿usted qué es el abanderado de que la mujer pueda ingresar a la universidad? ¿Cómo le fue en la consulta con el Ministerio de Educación? Entonces él ahí dice pues que desafortunadamente el señor ministro de Educación no quiso escuchar sus razones. Hay una partecita que me está haciendo falta para corroborar qué pasó inmediatamente después, porque curiosamente encontré varias fotos de Julio César García en el ambiente familiar de Jorge Eliezer Gaitán. Inclusive hay una foto de la primera comunión de Gloria Gaitán, donde está Julio César García. O sea, él era conservador, pero Jorge Eliezer Gaitán era liberal, cosa que en esa época pues ellos como que poco se hablaban. Claro. ¿Qué pasa ahí? Había un parentesco de familia. La esposa de Julio César García era de apellido Piedradita Jaramillo, y la esposa de Jorge Eliezer Gaitán era Jaramillo también. Entonces, pues parece que ellas dos eran primas. Sí. Entonces, ese parentesco algo tuvo que ver, porque inmediatamente Julio César García regresó a Medellín. Jorge Eliezer Gaitán entró a defender en el Senado la propuesta de ley para que la mujer pudiera ingresar a la universidad. Excelente, ¿no? Además que es una historia bien interesante y que, como se lo dice, tuvo sus baches, pero ahí se fue dando el proceso y los contactos para que todo pudiera llegar a feliz término. Hablemos también de esas egresadas, pues de mujeres, primeras mujeres que lograron ese título, y aquí a mi lado tengo a una mujer que también lideró algo muy importante, que fue el traslado del edificio Cudecom para poder ampliar la calle 19 en Bogotá. La ingeniera Marta Cecilia García estuvo ahí al frente de ese proceso, y no solamente usted, sino detrás también vinieron mujeres que hicieron grandes cosas. ¿Cuáles fueron esas primeras egresadas? Mira, yo sé que hubo una egresada aquí en la facultad a mediados de los 60. Sí. En los 70, creo que al principio de los 70 creo que nos graduamos como dos más, y ya después fue cuando ya vinieron más niñas a estudiar. Ahora, pero te quiero volver atrás porque no hemos mencionado quiénes fueron las primeras dentistas. Sí, ¿quiénes fueron? Pues mira, fueron 5 niñas, fueron 5 niñas las que empezaron a estudiar. De las 5, inicialmente se graduaron 3. La cuarta se menciona en algunos documentos, pero la quinta sí no se sabe qué pasó. No aparece. Entre la primera graduada, porque fue una sola la primera que se graduó, fue Marianita Arango, que le tocó sufrir mucho. Yo encontré inclusive artículos en el periódico donde la trataban pésimamente porque ella abrió un consultorio en el centro de la ciudad con un compañero de estudios. Entonces, no te imaginas lo que hablaban de ella por el solo hecho de que estaba en un mismo cuarto con un caballero que no era su familiar. Y esa ella le tocó muy duro esa primera etapa. Bueno, ingeniera Marta Cecilia García, realmente pues son muchas las historias que se tejen alrededor de esta lucha que seguimos teniendo las mujeres, ¿no? Porque hay que aportarle pues un grano de arena al mundo, y Julio César García dejó esa huella de querer ayudar a la mujer, de querer apoyar para que estudie, para que también esté en igualdad de condiciones con los hombres, que puede desempeñar importantes papeles, ya está demostrado. Y bueno, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en La Voz de Su Casa contándonos esta linda historia. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podemos cerrar con algo que dijo Julio César García, que la mujer era distinta pero equivalente. Qué bueno. Cuando hizo sus conferencias en el libro del matriarcado a la ley sálica, él dice eso, que lo único que intelectualmente es igual a la mujer, pero lo único que la diferenciaba era la maternidad. Claro.
el poder dar vida. Sí. Pero podemos dar mucho más. Sí, Claro que sí. así Gracias, es. ingeniera, por haber estado con nosotros y a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos también en la próxima oportunidad aquí en la U en su casa y recuerden visitar www.ugc.edu.co. Hasta la próxima.